Estamos grabando, no sé, estamos grabando. More post recording. Sí, está grabando. Se supone que ya está grabando. Ok, ya. Entonces, comencemos. Ya, entonces, muy buenas tardes, chiquillas, chiquillos. Hoy día vamos a ver, yo les dije que íbamos a ver en realidad las características no ideales del amplificador operacional, pero en realidad siguiendo el orden nos correspondía el amplificador diferencial. ¿Ya? Así que vamos a ver que no es mucho tampoco el amplificador diferencial y luego vamos a ver la próxima clase, o en esta clase si es que alcanzamos, las características no ideales. ¿Ya? Vamos viendo entonces. ¿Ya? Entonces, eh, tenemos que, antes de partir acá, tenemos que seguir, o sea, continuar un ejercicio que en realidad no lo alcanzamos a ver en la última clase, lo vamos a ver acá, eh, que es introductorio al ejercicio que vamos a ver, o sea, al tema de que vamos a ver ahora, que es de los amplificadores diferenciales. Entonces, aquí va el ejercicio, un momentito, no digo lenteja, mi configuración inversora. Vamos a ver el ejercicio acá, modelo equivalente acá, ya. Vamos a hablar un poquito, antes de introducir el tema de amplificadores diferenciales, vamos a hablar sobre la superposición, ¿ya? La superposición es una técnica que se utiliza en circuitos lineales y que sirve para simplificar los cálculos, ¿ya? En general se utiliza superposición cuando, por ejemplo, en mallas, en circuitos que queremos calcular corrientes, voltajes, por ejemplo, en vez de considerar todas las fuentes de voltajes en un circuito para determinar las corrientes, uno puede ir calculando por una fuente a la vez y luego el resultado sobreponérselo a los resultados parciales y así obtener el resultado final, ¿ya? En el fondo es una propiedad de los sistemas lineales, ya que uno puede, ¿cómo se llama?, asociar todas las variables en un principio y después obtener el resultado final o hacerlo por partes, ¿ya? Aquí van a entender a lo que me refiero. Entonces, aquí hay un problema, ¿ya? Que un poco ya se venían viendo en los circuitos inversores y no inversores, pero aquí estamos viendo un problema del circuito, en este caso que vemos acá, un circuito inversor, o sea, no inversor, ¿ya? ¿Por qué no inversor? Porque, como vemos, las señales entran por la entrada no inversora, por lo tanto, lo que vamos a amplificar, BO, va a ser, el fondo va a estar en fase con las señales B1 y B2, ¿ya? Así que, por lo tanto, esto es un circuito no inversor. Lo que es distinto de este circuito no inversor a los que ya habíamos visto es que tiene dos entradas en vez de una, ¿ya? Nosotros estamos acostumbrados de que la entrada B1 se conecte directamente a la entrada no inversora, pero en este caso tenemos una entrada B1 y una entrada B2, tiene además un par de resistencia. Pero salvo eso, es un circuito no inversor tradicional. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Ya veamos cuáles son los pasos, ¿ya? Entonces, hay una forma como la convencional, que sería calcular las corrientes, calcular el voltaje en la entrada no inversora, y luego pegar ese voltaje de la entrada no inversora en la entrada inversora y ahí calcular las corrientes. Entonces vamos a ver la forma tradicional y después la vamos a comparar con la forma de utilizando el método de superposición, que van a ver que es más rápido, ¿ya? Entonces lo primero que tenemos que calcular de alguna forma es cuál es la corriente que circula por acá, ¿ya? Entonces, básicamente recuerden que cada uno de estos B1 y B2 son fuentes de tensión. Suena la tableta, tenía mi tabletita pero no me está funcionando. Tenemos entonces el voltaje B1, el voltaje B2, son dos fuentes de tensión independientes, así que podemos pensar esto como un circuito que tiene en un extremo un voltaje, en otro extremo otro voltaje y que se conectan por estas dos resistencias. ¿Ya? A ver, en realidad quiero dibujarlo, así que me dan un segundito para configurar la tableta y con eso podemos seguir. No me demoro mucho, cosas del streaming, ustedes saben. Return mis dispositivos, bueno, con tanto tiempo que no ocupo mi tarjeta digitalizadora, por eso escribo en ajuste el lápiz. Todo proyección. Y vamos a dar para la parte monitor 1. Ahí estamos. Ok. Ahora debería estar funcionando.
Shift F5. Un segundito. Y ahora sí funciona. Ya. Entonces, como les decía, tenemos este circuito de acá abajo, el B1, el B2 y las dos resistencias, y esto, una forma de reescribirlo sería, vamos a dibujar aquí una fuente de tensión, que se va a llamar entonces B1, ¿ya? Con una resistencia, con un punto medio, con otra resistencia y otra fuente de tensión, ahí, B2, ¿ya? Entonces tenemos que la primera resistencia es de 2 kilos y la segunda resistencia es de 3 kilos, ¿ya? Entonces, si se fijan, este circuito de alguna forma se ve más sencillo que el que está acá abajo, ¿ya? Y este es el B más, el punto medio es el B más, ¿ya? Que es el que queremos calcular. Entonces, en este circuito de arriba, lo que tenemos que hacer es calcular primero cuál es la corriente que circula por acá, y yo la voy a dibujar en ese sentido de forma arbitraria, podría haber sido del otro sentido. Entonces, ahora que ya tengo este monito, ya sé cómo calcular esa corriente. Y es igual a la diferencia de potencial entre estos dos puntos, o sea, B1 y B2. Ya vamos a decir entonces, por ejemplo, si vamos a hacer que I vaya en ese sentido, recordamos que el potencial mayor siempre está en la colita de la flecha, o sea, aquí, y el menor está en la punta de la flecha, ¿ya? Ahí. Entonces, por eso que va a ser B1 menos B2, ¿ya? B1 menos B2, dividido por las R's que están entre medio, que en este caso son 2 kilos más 3 kilos, ¿ya? Así que en este caso nos quedaría que es B1 menos B2 dividido en 5 kilos. ¿Ya? Ahí queda. Vamos a entonces limpiar. Como limpio acá. Erase. Esto, ya. Entonces eso es precisamente lo que estamos haciendo. ¿Ya? Calculando entonces B1 menos B2. Ahí, dividido en 5 kilos. Y ahora queremos encontrar entonces el valor B más, y B más entonces es esa corriente que calculamos, ¿ya? Multiplicado por cualquiera de los dos, 2 kilos o 3 kilos, pero se lo tenemos que sumar o restar al voltaje que corresponde. Por ejemplo, si teníamos que esto eran 2 kilos acá, vuelvo a dibujar el B1, y quiero saber entonces cuánto es el B más. Entonces, y yo ya sé cuánto es la corriente I porque lo acabo de calcular. Entonces yo digo, bueno, B más, bueno, lo que dice acá. B más es igual a qué cosa? Al voltaje de acá, de este extremo, B1. Y si se fijan, la corriente, como la definí en ese sentido, tengo que poner la polaridad más, menos, ¿ya? Entonces, B1 menos, porque esto es una caída de tensión. Si se fijan, el B1 está en ese sentido, ¿ya? Perdón. Entonces le tengo que restar esa caída de tensión de 2 kilos, ¿ya? De la resistencia de 2 kilos. Así que es V1 menos los 2 kilos multiplicado por la corriente I, y ese es entonces el voltaje, ¿ya? Y la corriente I, como dijimos, es lo que está definido acá. Aquí la dibujé como, o la anoté como I12, ¿ya? Así que eso es básicamente los 2 kilos, lo que tenemos acá, entonces, y lo de abajo venían los 5 kilos, así que queda 2 kilos sobre 5 kilos todo el término que está acá. Seguimos, voy a borrar un poquito. Y bueno, ahí se va desarrollando hasta que, aquí no interesan tanto los detalles, en algún momento llegamos a que el voltaje entonces B más, el que teníamos acá abajo, B más, se copia arriba, entonces B menos, que tenemos acá, nosotros sabemos que B más es igual a B menos, ¿ya? Y entonces ahora ya sabemos cuál es el voltaje que tenemos acá, y ahora podemos desarrollar el resto del circuito, podemos calcular cuál es la corriente que circula por aquí, y, y esa misma corriente es la que circula por acá, ¿ya? Entonces ahí podemos determinar los voltajes, ¿ya? Bueno, al final, desarrollando todo esto, llegamos a que BO es igual a 10 veces B más, ¿ya? Y B más era lo que teníamos arriba. Bueno, al final, cuento corto, si se fijan, después de un cierto desarrollo, llegamos que BO es igual a 6 veces B1 y 4 veces B2, ¿ya? Esa es en el fondo la relación. Por un lado tenemos la ganancia de la configuración no inversora, que es 9 a 1, son 9 veces, ¿ya? Pero por otro lado tenemos un divisor de tensión
entre B1 y B2 con respecto a estas dos resistencias de 2 kilos y 3 kilos, ¿ya? Así que la señal B1 en algún momento se atenúa y después se multiplica, se amplifica por 9 veces, ¿ya? Y la señal B2 lo mismo, se atenúa primero y luego se multiplica por 9 veces, así que nos da este resultado que vemos acá, que B1 son 6 veces B1 y 4 veces B2, que nos da el voltaje VO a la salida, ¿ya? Eso es la forma tradicional, o sea, a través de resolver la malla. Pero si utilizamos superposición, sale un poquito más rápido, ¿ya? Por superposición, vamos a asumir que uno de estos dos voltajes, ¿ya? O si tenemos más voltaje incluso, vamos a asumir que todos los otros voltajes van a ser 0 volt, ¿ya? Entonces, si hacemos que B2 sean 0 volt, sale más fácil, ¿ya? Porque ahora el voltaje B más es más fácil de calcular, porque tenemos B1 y el divisor de tensión de 2 kilos y 3 kilos hacia tierra, ¿ya? Porque nosotros momentáneamente vamos a asumir que esto es tierra, ¿ya? Entonces, como ven, el divisor de tensión es simplemente 3 kilos sobre la suma de los dos, que serían 5 kilos, ¿ya? Entonces, B1, o sea, el B1 más, o mejor dicho, el B más, pero debido a B1, es igual a B1 por 3 sobre 5, ¿ya? Porque 3 kilos es la resistencia que va hacia tierra, ¿ya? Y 5 es la suma de las dos resistencias, ¿ya? Así que ya tenemos B más, y ahora podemos seguir calculando. Ya sabemos que ese es el B más debido a 1, le vamos a poner B más 1, y lo mismo se copia aquí, B más 1, ¿ya? Así que podemos calcular la corriente I debido al 1, ¿ya? Y 1, y así después podemos calcular la caída de tensión, etcétera. Entonces, si seguimos, ahí tenemos, en realidad quedó hasta acá, hasta el B más 1, y ahora podemos hacer lo mismo con cuál es el B más, pero debido al 2, ¿ya? Entonces ahora hacemos que B1 sea 0 volt, y vemos cuánto es B más debido al 2, ¿ya? Entonces si borramos aquí, ahora a esta de acá la tiramos a tierra, ¿ya? Y tenemos B2, así que B2 es un divisor de tensión nuevamente, pero ahora se invierten las resistencias, así que ahora es la resistencia de 2 kilos la que está, la que en el fondo la que hace el divisor, la que queda arriba en el numerador, y la suma de las dos sigue siendo 5 kilos, ¿ya? Así que ahora el B más debido a 2, B más 2, es igual a B2 por esta cociente, ¿ya? Por eso que el B más 1 es 3 kilos sobre 5 kilos, y el B más 2 es 2 kilos sobre 5 kilos, ¿ya? Se invierten esos dos porque aquí la Tierra se invierten también, ¿ya? Bueno, al final tenemos dos voltajes V más, uno debido al voltaje 1 y otro debido al voltaje 2, ¿ya? Entonces podemos calcular la salida VO debido a el voltaje 1, ¿ya? Que es el V más 1 por la relación entre los dos, ¿ya? Que es 1 más 9 sobre 1, así que 9, o sea, 1 más 9 nos da 10. Así que nos da esta relación que tenemos acá, ¿ya? Y podemos hacer lo mismo entonces con el voltaje 2, ¿ya? Que utilizamos el V más 2 con la misma relación de ganancia, ¿ya? Y nos da este voltaje acá, ¿ya? Así que finalmente el voltaje final, ¿ya? Es la suma de los dos voltajes, ¿ya? Y 30 sobre 5 es igual a 6 veces y 20 sobre 5 es igual a 4 veces, ¿ya? Así que en realidad, al sumar los dos voltajes parciales, nos da el mismo resultado que teníamos acá, ¿ya? Pero de alguna forma esto es como más rápido o más intuitivo, si quieren, ¿ya? Y lo logramos como haciendo que uno de los dos voltajes se vaya a cero, ¿ya? Y dejando solamente el otro voltaje y calculando cuál es la salida solamente de ese voltaje, ¿ya? Entonces aquí lo que hay que recordar es que los otros voltajes, si aquí hubiesen más voltajes, incluso V3, V4, V5, etcétera, todos tienen que ir a 0 volt, ¿ya? No es que tengan que quedar flotando, ¿ya? No, tienen que ir a 0 volt, ¿ya? Entonces ahí funciona el método de superposición. Y se puede ocupar para otros ejercicios también, pero en este caso lo estamos ocupando para esto, ¿ya? Eso, ese es el método. No sé si hay alguna consulta sobre el método, ¿no? A ver, les puedo dar otro ejemplito, así súper rápido. Nos vamos a ver, screen white. Por ejemplo, otro ejemplo de superposición sería el siguiente. Como vimos recién, tenemos el ejercicio que sería una fuente de tensión. Vamos a poner un B1. Ahí no sé por qué se perdió. Ya. Una resistencia, otra resistencia, otra fuente de tensión. Lo que teníamos recién, ¿no es cierto? Y aquí tenemos un B2. Y aquí es B1, ya. Entonces tenemos una R1 y tenemos un R2.
Y como vimos recién, la forma de resolverlo es calcular la corriente, pero para eso tenemos que hacer V1 menos V2, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, por superposición, lo que podríamos hacer simplemente es hacer que V2 momentáneamente sea cero. ¿Ya? Si V2 yo lo tiro a cero, ¿qué me queda? Que la corriente I va a ser el V1, le vamos a poner, es igual a V1 dividido en las dos R, que sería R1 más R2, ¿no es cierto? Ok. Luego, entonces puedo hacer el proceso inverso. Ahora hago que V1 sea igual a cero, ¿ya? Esto es cuando V2 es igual a cero, ¿no es cierto? Me queda que la corriente I1 era lo que está acá. Si ahora yo hago que V1 sea igual a cero, entonces me queda, si calculo la corriente en ese sentido, o si quieren la puedo calcular en el otro sentido, pero la vamos a dejar en el mismo sentido, voy a decir que la corriente I2 va a ser igual, si quieren, pueden partir igual de izquierda a derecha, ¿ya? Como ustedes quieran. Entonces, si V1 es 0, dicen 0, ¿ya? Es igual a 0 volt menos el otro lado V2 dividido por las dos R, que sería R1 más R2. ¿Ya? Ahí se volvió loca esta cuestión. Bueno, es igual a menos V2 partido por R1 más R2. ¿Ya? Y finalmente, la corriente, o si quieren, pueden calcular el valor parcial, como lo hicimos recién. Supongamos que queremos calcular ese Vx. ¿Ya? Entonces pueden hacerlo con las dos I por separado y después calcular el Bx total, o si quieren pueden unir ahora el I, que es igual a I1 más I2, ¿ya? Y en algunos casos es más rápido, en otros casos no es más rápido ya, pero un poco eso es el principio, ya que superposición significa que nosotros podemos hacer, tirando uno de los voltajes a cero, podemos calcular las ecuaciones, las mallas, las corrientes o voltajes, por un lado más sencillo en vez de considerar todos los voltajes. Y esta cosa, naturalmente, si imagínense que tuviese más derivadas todavía, o sea, si tuviésemos, no sé, acá más otra resistencia con otra fuente de voltaje, ya, vamos a conectarlas todas, más otra resistencia acá con otra fuente de voltaje, ya. Entonces quizás aquí sí tiene más sentido la superposición, porque tenemos un B1, un R1, B2, un R2, B3 y un R3, ¿ya? Entonces, aquí igual pueden aplicar en este ejercicio de acá, pueden aplicar superposición, entonces si van a calcular las corrientes y todo, dejan B1 y el B2 y el B3 lo hacen cero, ¿ya? Y entonces en ese caso les va a quedar que R2 queda en paralelos con R3, ¿ya? Entonces ahora calcular la corriente que circula por acá es más fácil porque es R1 que está en serie con el paralelo de R2 y R3, ¿ya? Porque ahora B2 y B3 son cero. Entonces esa corriente I1 es más fácil de calcular. Y después hacen lo mismo, pero ahora B1 es 0, B2, B3 es 0 y B2 lo dejan. Entonces ahora el paralelo es entre R1 y R3. ¿Ya? Se dan cuenta que de alguna forma es un poco más rápido usar el método superposición. Bueno, y después sí que tienen que sumar todas las corrientes para encontrar la corriente final, o el voltaje, no sé si quieren calcular el voltaje ahí. Ups. Bueno, ya, se perdió la diapositiva. Es entonces el método de superposición, ¿ya? Que en el fondo hace que todas las otras fuentes de voltaje se hagan cero y solamente analizar las corrientes y voltajes con una fuente de voltaje y después ir alternando, ¿ya? Ok, entonces ahora volviendo al tema, tenemos este ejercicio, ¿ya? Donde vimos entonces que podemos usar la configuración no inversora, pero podría haber sido también la inversora, con más de una entrada, ¿ya? En este caso estamos utilizando dos entradas, B1 y B2, en la configuración no inversora, ¿ya? Y el resultado entonces es lo que vemos acá, que eran 6 veces B1 y 4 veces B2, ¿ya? Igual al voltaje B1. ¿De qué nos sirve eso? Porque ahora podemos extender el problema y decir que tenemos tres entradas, pero ahora dos entradas son como el caso anterior, y la tercera entrada ahora es la configuración inversora, ¿ya? O sea, si se fijan, B1, el voltaje B1, entra no invirtiendo debido a que entra en la entrada no inversora, por lo tanto, si yo aplico aquí una señal sinusoidal más menos, ¿no es cierto? En BO me va a salir una señal sinusoidal más menos. Lo mismo con B2, ¿no es cierto? Más menos, y aquí tengo, este sería el caso 1, el caso 2 sería lo mismo, más menos. Pero el caso 3, si yo aplico una señal más menos, entonces ustedes ya saben, le vamos a poner aquí arriba, 3
me aparece menos más. ¿Ya? O sea, la señal que yo ingreso por B3 va a salir invertida en BO. ¿Ya? Y además se aplica, vamos a ver, el concepto de que tenemos como para cada una de las entradas la respectiva R que tiene asociado, de alguna forma va también a fijar una ganancia de forma individual. ¿Ya? Vamos a ver cómo se aplica todo este circuito en conjunto utilizando el método de superposición y este va a ser la base para lo que viene después, que es la configuración, no sé si se llama configuración, pero el amplificador diferencial, ¿ya? Que en el fondo va a ser un amplificador que amplifica solamente los voltajes diferenciales o solamente las diferencias y ya no amplifica un voltaje con respecto a tierra solamente, sino que amplifica un voltaje menos el otro voltaje, ¿ya? Eso es lo que para allá vamos. Entonces, vamos a borrar. No sé si hay alguna consulta antes de seguir. ¿No? Sí. Ok. Dice, reemplace la conexión a tierra de la resistencia de 1 kilo, ¿ya? O sea, la que tenemos acá, por una señal B3, que es lo que acabamos de hacer, y calcule la salida BO, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a utilizar ya la primera parte que ya teníamos, que nosotros sabemos cuál es la relación entre BO y B1 y B2, ¿no es cierto? De hecho, BO nosotros sabíamos que BO 12 es igual a 6 veces B1 más 4 veces B2, ¿ya? Lo que aparece acá. Eso ya lo teníamos del ejercicio anterior. Y de hecho, el B3 estaba a tierra en ese caso, ¿no es cierto? Que es lo mismo que hacer la superposición ahora con B3 a tierra, ¿ya? O sea, de hecho, para hacer superposición de tres variables, de tres señales, teníamos que tirar B3 a tierra y precisamente en la configuración anterior B3 estaba a tierra, ¿ya? Pero ahora que las soltamos de tierra, lo sacamos y ahora tenemos B3 para ingresar una señal, la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer con B1 y B2? Tenemos entonces que tirarlo a tierra, ¿ya? Según el método de superposición dice, tire las dos otras señales a tierra y deje ahora B3 y vea cómo queda BO y finalmente el resultado final va a ser la suma de todos, ¿ya? Entonces, luego se asume B1 igual a 0, B2 igual a 0 y se calcula BO respecto a B3, ¿ya? Y en ese caso es más sencillo porque es la misma configuración inversora que ya conocemos, ¿ya? Cuando tenemos esto así, en el fondo lo que tenemos es el clásico R1, R2, ¿no es cierto? El amplificador aquí, menos más, BO, y aquí a tierra, ¿ya? El hecho que hayan unas resistencias entre medio en realidad no importa mucho, porque recordemos que de por sí no hay corriente que entre por la entrada, ninguna de las dos entradas, ¿ya? Así que si hay una resistencia en serie o no, en este caso sería una resistencia equivalente del paralelo entre 2 kilos y 3 kilos, da lo mismo porque aquí está en serie con una R que es muy grande, que es infinito, básicamente. Así que esa R es como que no estuviese, da lo mismo, ¿ya? Así que básicamente tenemos la configuración clásica que ya habíamos visto de la configuración inversora, ¿ya? Y nosotros sabemos entonces que la ganancia de la configuración inversora es menos R2 partido por R1, ¿ya? Así que utilizamos eso, vamos a borrar acá, para completar. Así que nosotros sabemos que R2 en este caso sería 9 kilos y el R1 sería 1 kilo, ¿ya? Esa es la ganancia desde el punto de vista de la señal B3, ¿ya? Así que BO3 sería menos 9 kilos partido por 1 kilo por B3, ¿ya? Así que BO, la salida final, sería la suma de estas tres, así que nos queda más 6 veces B1, más 4 veces B2 y menos 9 veces B3. 9, recordemos porque por este lado estamos invirtiendo, ¿ya? Así que ese es el resultado, ¿ya? De esta configuración, que es una superposición de la entrada inversora con las entradas no inversoras, ¿ya? Así que ahí termina, ¿ya? Ahí termina el ejercicio. Y como ven, como todos estos son sistemas lineales, entonces no hay ningún problema en hacerlo por partes y entregar un resultado final que al final se suman todas las partes, digamos, ¿ya? Si queremos generalizarlo, entonces, ¿cómo nos quedaría? Bueno, lo vamos a ver más adelante. Todavía no pasemos a ese lado, ¿ya? Pero en el fondo nos queda así. Entonces, con ese ejercicio ya podemos ver el siguiente capítulo, ¿ya? Que es, entonces, el amplificador diferencial, ¿ya? Que es el que viene acá. ¿Ya? Entonces, como dice, anteriormente se apreció que la configuración inversora y la no inversora pueden operar simultáneamente. En el fondo, ese es como
el resumen. Si se fijan, acá tenemos dos entradas, un B1, ¿ya? Un B1 y un B2, y el B3 lo vamos a dejar fijo a tierra ahora, ¿ya? Así que solamente tenemos dos entradas, B1 y B2, ¿ya? Pero tenemos las resistencias que vimos anteriormente, pues tenemos la resistencia R2, la resistencia R1, tenemos, y estas dos resistencias que tenemos acá, ¿ya? Así que nosotros sabemos que, en este caso, aquí el voltaje B3 está fijo a tierra, ¿ya? Si quieren, lo pueden ver así, ¿ya? Está constantemente a tierra. Entonces, dice, una aplicación de esto es el amplificador diferencial de esta configuración, que es lo que vamos a hablar ahora. Vamos a ver. Entonces, en esta configuración, queremos de nuevo calcular cuál es el voltaje VO con respecto a la señal V1 y cuál es el voltaje VO con respecto a la señal V2, ¿ya? Entonces, el voltaje VO con respecto a la señal V1 es simplemente la configuración inversora entre R2 y R1, ¿ya? Así que nos queda menos V1 por R2 partido por R1. El menos recordar porque es una configuración inversora. Voltaje V2, ¿ya? Ah, y en ese caso el V2 se tira a tierra, ¿ya? Y ahora para calcular el otro caso, V1 se tira a tierra, ¿ya? Como vimos recién, y tenemos que calcular entonces cuánto es V2, pero ese V2, si se fijan, como está ahora, genera un divisor de tensión entre R4 y R3. Por lo tanto, el voltaje que nos interesa es el de acá, que es el V+. Y ese V+ es un divisor de tensión de V2 con estas dos resistencias, nada más, ¿ya? Así que nos queda, bueno, aquí está como lo vamos a anotar por aquí, P más, entonces el divisor de tensión entre estas dos resistencias, como R4 es la que está hacia abajo, hacia tierra, nos queda P2 por R4 dividido por la suma de los dos, que sería R3 más R4. Ahí está. Y eso es entonces el voltaje B más. Y luego el voltaje B más lo copiamos acá, ¿ya? Y entonces esto nos genera una corriente en ese sentido, debido a que B1 lo tiramos a tierra por el método de la superposición. Así que esa corriente I, ¿ya? ¿Es igual a qué cosa? Es igual a B más menos 0, ¿ya? Así que B más dividido en R1, ¿ya? Y B más dijimos que era lo que está acá. Así que finalmente la corriente I es igual al voltaje B más, que es lo que está acá abajo, o sea que es B2 por R4 partido por R3 más R4, ¿ya? Y todo esto dividido en R1, ¿ya? Así que lo pueden multiplicar por 1 sobre R1. Pido disculpas por la rayita. Y ahí me sale la corriente I, ¿ya? Me sale la corriente I. Y luego que tengo esa corriente, tengo que calcular cuál es VO, y VO es ese mismo voltaje V más, pero tenemos que sumarle, porque ahora la corriente la vamos a dibujar así, por lo tanto me queda más menos, ¿ya? Así que V más le tengo que sumar la caída de tensión en R2, y la caída de tensión en R2 es I por R2, así que a esto mismo simplemente le multiplicamos un R2, ¿ya? Y ese sería el BR2, ¿ya? Y el voltaje VO, ¿ya? Es el BR2 más el B más, ¿ya? O sea, partimos de ese voltaje y le sumamos esa caída de tensión y nos da VO, ¿ya? Así que eso es más o menos el desarrollo para llegar a lo que tenemos acá abajo, ¿ya? Que es VO más, o sea, VO debido al voltaje 2 es igual entonces a esto de chorizo que vemos acá, ¿ya? Aquí entonces hay, ¿cómo se llama? Se ordenan un poco las variables y nos queda ese factor. Bueno, entonces, cuando sumamos las dos señales, el VO por 1 y VO por 2, debido a 2, ¿qué nos queda? Ah, perdón. Nos queda entonces, a ver, luego se amplifica la superposición de 1, resulta la configuración universal, la resistencia alrededor va a tener una señal, por lo tanto, ya. Todavía no llegamos a eso, pero para lograr entonces un amplificador diferencial se debe lograr que la señal B1 sea amplificada con la misma magnitud que la señal B2. Ya. Ese es el problema que tenemos. En este caso, nosotros vimos que B1, o sea, BO debido a 1, era igual a ¿cuánto? Era igual a menos R2 partido por R1. Ahí dale con la rayita.
menos R2 partido por R1. Esa era la ganancia desde el punto de vista de B1, ¿ya? O sea, si yo aplico, no sé, cualquier valor R2 y R1, entonces tengo una cierta ganancia. Supongamos que R2 es 10 veces, 10 kilos, y R1 es 1 kilo, entonces tengo una ganancia de 10. Pero ahora, desde el punto de vista de B2, la salida también involucra a R2 y R1, ¿ya? Pero si se fijan, teníamos, el caso anterior, que es B2, ¿ya? Pero lo que se multiplica es el R4, ese divisor de tensión, perdón, esto es un 4, R3 más R4, ¿ya? Y por el otro lado tenemos la ganancia del amplificador no inversor, vamos a poner acá, 1 más R2 partido por R1, ¿ya? ¿Qué queremos? Queremos que cuando apliquemos el mismo voltaje en B1 y en B2, el voltaje de salida BO sea igual a 0. Eso es lo que queremos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos con esta configuración hacer un amplificador diferencial, o sea que amplifique solamente las diferencias, pero que no amplifique los valores comunes, ¿ya? Que nosotros tenemos como el voltaje de modo común. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de eso? Fácil, po. Forzamos que B1 sea igual a B2 y nos aseguramos que el voltaje BO a la salida sea igual a 0, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer que BO1 sea igual a BO2, o sea, perdón, digo, que B1 sea igual a B2, hacemos estos dos voltajes iguales, si quieren le ponen un mismo nombre, le ponen B, ¿ya? Y vamos a ver que uno está amplificado por menos R2 partido por R1, pero el otro está amplificado por 1 más R2 partido por R1 multiplicado por este atenuador, que es R4 partido por R3 más R4. Por lo tanto, tenemos que hacer que esos factores sean iguales, ¿ya? Entonces, si B1 es igual a B2, nos queda que nosotros queremos que, lo vamos a poner en valor absoluto, ¿eh? ¿Ya? Menos R2, porque las magnitudes queremos que sean iguales. Queremos que la magnitud, o sea, lo que se amplifica el voltaje inversor en este caso, sea igual a lo que se amplifica el voltaje no inversor, ¿ya? Y el voltaje no inversor lo que se amplifica es R4 partido por R3 más R4 multiplicado por 1 más R2 partido por R1, ¿ya? Necesitamos que esos dos valores sean iguales, ¿ya? Porque si son iguales, entonces los voltajes, en el fondo, si se fijan, uno es positivo y el otro es negativo, así que cuando sean iguales se van a cancelar, ¿ya? Pero para eso necesitamos hacer que sean iguales. Aquí en R2 y R1 no hay mucho que hacer, ¿ya? Porque ya estos valores R2 y R1 son los valores que de alguna forma van a determinar la ganancia del amplificador diferencial. Pero el voltaje R3 y R4 no es que esté dando ganancias, sino que R3 y R4 están atenuando la señal B2, ¿ya? Así que lo único que podemos hacer es que con R4 y R3 atenuar la señal de forma suficiente que haga que la ganancia por el lado del amplificador no inversor sea igual a la ganancia por el lado del amplificador inversor, ¿ya? O sea, tenemos que hacer que esto de acá, de alguna forma, iguale al 1, ¿ya? O sea, atenúe el 1 para que nos quede este lado R2 partido por R1 y este lado también nos quede R2 partido por R1, ¿ya? Eso es en el fondo lo que buscamos. Entonces vamos a borrar acá. Así que la ganancia R2 partido por R1 tiene que ser igual a 1 más R2 partido por R1 multiplicado por este atenuador, ¿ya? Entonces, si desarrollamos un poquito, ya sacamos aquí el R2, seguimos expandiendo, nos queda esto que está acá. Al final llegamos a esta igualdad que tenemos acá, ¿ya? Que nos dice, para que eso se cumpla, R2 por R3 tiene que ser igual a R4 por R1. Otra forma de verlo es que la relación entre R2 y R1 tiene que ser igual a la relación entre R4 y R3, ¿ya? Si se cumple esto que está acá, entonces nosotros logramos esto que está acá, ¿ya? Que es que las ganancias de la configuración inversora, o sea, de la parte de arriba, sea la misma ganancia que la parte de abajo, ¿ya? ¿Cómo logramos esto? Bueno, una forma es haciendo que R4 tenga el mismo valor que R2 y que R3 tenga el mismo valor que R1, o que por lo menos la relación entre R4 y R3 sea la misma que R2 y R1, ¿ya? No tiene que ser el mismo valor,
pero por sencillez uno dice ya R4 que sea igual a R2 y R3 que sea igual a R1 y también se logra, ¿ya? Pero no necesariamente tiene que ser así. Entonces, en ese caso, cuando hacemos eso, que R2 sea igual a R4 y R1 sea igual a R3, ¿qué nos queda? Nos queda que el voltaje VO, ¿ya? El que tenemos acá, es igual a la relación, o sea, mejor dicho, a R2 partido por R1, por la diferencia entre V2 y V1, ¿ya? Y por lo tanto, ahora definimos este nuevo ganancia como el voltaje diferencial del amplificador diferencial, ¿ya? Así que ahora con esta configuración que presentamos acá, es una, por así decirlo, una tercera configuración, ya no es ni la inversora ni la no inversora, sino que es una mezcla de los dos, llamado amplificador diferencial, y tiene una ganancia diferencial que es R2 partido por R1, ¿ya? Y esa ganancia diferencial R2 partido por R1 se da cuando R2 dividido en R1 es igual a, como decía acá, R4 partido por R3, y si quieren hacerlo más fácil, pueden reemplazar R4 con R2 y R3 con R1 y ahí también les resulta, ¿ya? Así que esto si quieren lo pueden dejar como un R2 y este de acá lo pueden dejar como un R1 y ahí ya tenemos entonces el amplificador diferencial, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la gracia del amplificador diferencial? Que amplifica solo la diferencia entre V1 y V2, pero no amplifica el valor común. O sea, si nosotros hacemos un cortocircuito acá, entre esos dos voltajes, y aquí le ponemos un voltaje común, por ejemplo, el que sea, no sé, bueno, un volt, entonces ese volt no se amplifica para nada, ¿ya? Y el voltaje a la salida tendría que ser cero, ¿ya? Y si yo cambio el volt y le pongo 10 volt, el voltaje a la salida sigue siendo cero, ¿ya? Y si le pongo 100 volt, también tiene que ser cero, ¿ya? O sea, por el hecho de que los dos voltajes sean el mismo, ¿ya? Independiente si es una magnitud grande o chica, pero el hecho que V1 sea igual a V2, significa que ninguno de los dos se tiene que amplificar, o sea, mejor dicho, el voltaje no se amplifica porque son iguales, por lo tanto el voltaje en ese caso siempre es cero. Pero si el voltaje es diferente V1 con V2, entonces esa diferencia es la que se amplifica con la ganancia diferencial que dijimos que era la relación entre R2 y R1. ¿Ya? Entonces, dicho eso, podemos ver algunos ejemplos. No sé si hay alguna consulta hasta acá. Parece que no. Veamos. Entonces, utilizando el amplificador diferencial se puede conectar. Ups, ¿qué pasó ahí? Profe, yo tengo una consulta. Dígame. En la PPT anterior, si puede... ¿Por qué si le ponía una fuente en los dos terminales en la salida de cero? Veamos. Porque cuando nosotros tenemos esto que dice acá. Uy, se volvió loco esto. Vamos un segundito. Ahí sí. Porque nosotros buscamos la forma en que la ganancia por la rama de arriba sea igual a la ganancia por la rama de abajo para la señal VO, ¿no es cierto? Ujú. Sí, Y sí. una vez que lo logramos, estamos amplificando de igual forma V1 que V2 en la misma magnitud, ¿ya? Solo que el de arriba recordemos que es inversor y el de abajo es no inversor, por lo tanto, la ganancia de arriba es negativa y la ganancia de abajo es positiva, ¿ya? Por lo Ujú. tanto, si tú pones la misma señal en V1 que en V2, un lado te va a salir un voltaje positivo y el otro lado te va a salir el mismo voltaje pero es negativo y se cancelan, ¿ya? Y como se Mm. cancelan te va a dar cero, ¿ya? Por eso que cuando el voltaje es igual, te da cero a la salida, ¿ya? De hecho lo podemos ver. Hagamos el ejercicio. A ver, hagamos el ejercicio para que me crean. Widescreen. Entonces teníamos, vamos a anotarlo por acá, menos Pero, profe, más. ahí no quedaría como... Pasa que el no inversor tiene la ganancia de uno más R2 partido de R1, no Veamos, quedaría un sí, 1, ¿no? es verdad que sí, tienes toda la razón, pero veamos para que te convenza, o sea, para que se convenzan todos, porque esto es importante, Ujú. que si bien el de arriba tiene una ganancia que es uno más R2 partido por R1, el de abajo tiene un atenuador, ¿ya? Y ese atenuador es el que hace que el voltaje al final sea el mismo, ¿ya? Pongámosle número, pongámosle, no sé, como vimos recién, 10 kilos, y aquí pongámosle 1 kilo para hacerlo sencillo. Y dijimos entonces que estos tienen que ser iguales, o sea, en realidad la relación tiene que ser igual, pero ahora por sencillez le vamos a poner que también es 1 kilo y que también es 10 kilos, ¿no es cierto? Y ahí tenemos VO. Entonces, si hacemos superposición y tiramos el V2 momentáneamente a tierra, tenemos que VO por el lado de 1 es igual a qué cosa? A la ganancia de estos dos, que sería
menos 10 kilos dividido en 1 kilo, ¿ya? Por B1, ¿ya? O sea que es menos 10 B1. Y ahora sacamos ese conexión a tierra ahí, y conectamos el B1 a tierra. Y si se fijan, tenemos un voltaje B2, pero que está atenuado, ¿ya? Y al final el voltaje que vamos a amplificar con la configuración inversora es el B+, que tenemos ahí. Entonces primero tenemos que calcular cuánto es B+. B+ es igual al atenuador entre 1 kilo y 10 kilos, ¿no es cierto? Entonces, como la resistencia que está hacia abajo es de 10 kilos, es B2 por los 10 kilos dividido por la suma de los dos, que son 11 kilos. Ahí está. Eso es B+. Y finalmente, este B+ es el que se amplifica por la configuración no inversora. Por lo tanto, ocupamos la fórmula directo, entonces nos dice que BO2 es igual al B+ por... ¡Ay, no! Perdí todo. Sí, pero podemos seguir. ¿Ustedes algo se acuerdan? Eso es lo malo de ocupar este widescreen. Entonces, BO2 era igual, BO2 es igual a B+ por el 1 más R2 partido por R1. Ya, así lo teníamos. Lo voy a tratar de hacer rapidito. Tenemos ahí. Ya sale con la tontera aquí. Vamos a aprovechar ahí la raya. B1, B2, BO. Y aquí tenemos 10 kilos y 1 kilo, 1 kilo y 10 kilos. Menos más. Ya. Entonces dijimos que B más era igual al atenuador, que eran 10 sobre 11, ¿ya? 10 sobre 11 B2. Así que era B2 por 10 sobre 11, y ahora multiplicado por el 1 más R2 por R1, que es R2 es 10 y la R1 es 1. Ahí, ¿ya? Eso es BO2. Así que el de arriba, si lo dejamos, a ver, 10 sobre 1, 10 veces, está bien, más 1 serían 11 veces, ¿ya? Entonces todo esto de acá es igual a B2 por 10 sobre 11 multiplicado por, ¿cuánto es esta ganancia? 10 más 1 es 11, ¿no es cierto? Y aquí pueden ver que el 11 de arriba se cancela con el 11 de abajo y nos queda que BO2 es igual a 10 veces por B2, ¿ya? Y arriba teníamos que BO1 es igual a menos 10 veces por B1, ¿ya? Entonces, finalmente, como tenemos, si B2 es igual a B1, ¿ya? Entonces, por un lado se multiplica por 10 veces y por otro lado se multiplica por menos 10 veces, por lo tanto la salida BO es igual a 0, ¿ya? Esa es un poco la explicación. Así que, y así pasa con cualquiera. O sea, cualquier voltaje que sea igual, perdón, el B1 con el B2, claro, primero se atenúa, en este caso si eran 10 a 1, y aquí 10 a 1, íbamos a tener la atenuación que eran 10 onceavos, ¿no es cierto?, del voltaje B2. Y arriba tenemos la ganancia que es menos 10 veces el voltaje B1, ¿ya? Pero luego el voltaje de acá se multiplica por 11, ¿no es cierto? El B2 es igual a 11 veces por los 10 onceavos, y ahí donde el 11 de arriba se cancela con el 11 de abajo, y nos queda que B2 es igual a menos 10 veces, y arriba que el, perdón, este era B2 acá, y aquí era el BO, y aquí el BO era igual a eso. Ya, y ahí es donde uno nos queda negativo y el otro nos queda positivo, por lo tanto se cancelan los dos si es que son iguales, si es que son iguales. Si B1 es igual a B2, se cancela. Y esa es la gracia, ese es el mecanismo, ¿ya? Pero eso se logra si y solo si hay una atenuación previa, o sea, R3 y R4 tienen que existir. Si estas R's no existen, ¿ya? Y no son en la proporción que vimos, o sea, no cumplen con esto que está acá,
entonces ahí efectivamente el V2 se va a amplificar por una ganancia que es distinta al V1, y si el V1 y el V2 son iguales, entonces igual va a haber un voltaje residual en VO. Entonces, eso. Ya. Gracias, profe. Entonces, vale. Veamos ahora qué podemos hacer con este circuito. O sea, la idea es que ocupemos este circuito para algo útil. ¿Ya? Dice, utilizando el amplificador diferencial se puede entonces conectar una fuente de tensión balanceada como se muestra en figura 3. ¿Qué significa un voltaje balanceado? El término balanceado lo van a ocupar en telecomunicaciones y en antenas, por ejemplo, también. Y es cuando ustedes tienen un voltaje que ninguno de sus extremos está conectado a tierra. ¿Ya? Si se fijan, esto podría ser, por ejemplo, una pequeña batería AA, ¿ya? Donde si ustedes tienen una batería AA en la mano, ya imagínense que la batería fuese de 100 volts, ¿ya? Ustedes para que les dé la corriente tendrían que tocar los dos extremos de la batería, ¿ya? Y en ese caso les da la corriente en la mano. Por ejemplo, si con los dos dedos tocan la batería y la batería fuese de 100 volts, entonces les va a dar la corriente, van a sentir una pequeña descarga en la mano, ¿ya? Pero si ustedes tocan un solo extremo de la batería, no les da la corriente. ¿Por qué? Porque la batería no está conectada a ninguna parte a tierra, ¿ya? O sea, ese voltaje de la batería es un voltaje balanceado, ¿ya? Balanceado significa eso, que está en balance con respecto a una referencia, que en este caso sería tierra. Diferente es cuando uno toca un voltaje que sí está desbalanceado, o sea, que sí está con respecto a tierra. Por ejemplo, cuando uno toca en la red eléctrica los 220, el neutro normalmente de los 220 sí está conectado a tierra en alguna parte del circuito eléctrico de la casa, ¿ya? O del edificio. Entonces, si yo toco la fase con un dedo, ahí se me da la corriente, porque el neutro del circuito de la red eléctrica está conectado a tierra, ¿ya? Entonces uno podría decir que la red eléctrica es un sistema desbalanceado, ¿ya? Entonces, eso. Y en las antenas también, pues cuando uno pasa de una antena de un sistema balanceado a desbalanceado, hay unos dispositivos que se llaman los balloon, balance to unbalance balloon, que precisamente hace esa operación, pasar una antena, una parte que es, por ejemplo, el dipolo. Ustedes saben, ahí tienen el dipolo. Me estoy cambiando un poco de tema, pero es para que cachen el tema del balanceo. Cuando uno tiene un dipolo, tiene entonces ya los dos terminales, ¿ya? Y va normalmente un cable que es como un cable plano, ¿ya? Normalmente era un cable cafecito, y que tenía los dos conductores en los extremos, y aquí había un dieléctrico, ¿ya? De hecho, creo que tengo uno por ahí. Bueno, y eso es desbalanceado. ¿Por qué? Porque las ondas electromagnéticas que llegan a la antenita, ¿ya? Llegan de igual forma a un lado que al otro, ¿ya? Pero bueno, generan una diferencia potencial ahí entre los dos. Esa diferencia se va propagando por el cable, por el conductor, pero en algún momento tiene que llegar a la tele o al sistema de recepción que sea, ¿ya? Pero la tele está, de alguna forma, a veces está conectado a tierra. Entonces, tiene el cable coaxial, y los cables coaxiales, ¿ya? O la entrada la tiene coaxial. La entrada coaxial, que es así, por ejemplo, ¿ya? Ustedes saben, el terminal de afuera está conectado a tierra, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos o sea, para que este sistema funcione bien? Necesitamos conectar un sistema que es desbalanceado, que sería, o sea, balanceado, que sería la antena, a un sistema desbalanceado, este que sería balanceado, y este es unbalanced, unbalanced, ya que es el sistema de la tele. Ahí está la tele, supongamos, está o sea, una tele antigua, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacían? Simplemente ponían un transformador ahí, y ese transformador entonces por un lado se conecta al punto medio y por otro lado se conecta acá, y este transformador por aquí se conecta aquí y el otro se conecta acá, y esa cajita se llama el balloon, ¿ya? Porque precisamente, perdón, hace ese trabajo de conectar una señal balanceada a una desbalanceada, ¿ya? Entonces la desbalanceada es la que tiene un terminal a tierra y el otro es la señal, y, y la balanceada es la que ninguno de los dos terminales está conectado a tierra. Bueno, entonces, volviendo a nuestro ejemplo, nosotros tenemos aquí un voltaje que no necesariamente está conectado a tierra, ¿ya? Es un voltaje diferencial que podría ser una batería o puede ser una termocupla. Las termocuplas son elementos para medir temperatura, que en realidad son la unión de dos metales, ¿ya? Son muy chiquititos. Entonces de repente hay una aleación, no sé, un metal podría ser zinc con otro metal que podría ser cobre, ¿ya? Entonces, zinc, cobre. Y eso, a la presencia de temperatura, genera un pequeño voltaje, ¿ya? Ahí. Y ese voltaje
varía con la temperatura. Pues si aumenta la temperatura en esa unión, entonces aumenta el voltaje, ¿ya? Y ese voltaje, entonces, por las mismas propiedades térmicas, a mí me gustaría conectarlo acá, ¿ya? Olvídense de eso por mientras. Y con eso, con un amplificador diferencial, medir esa diferencia, ¿ya? Y ver el voltaje que sale, ¿ya? Podría haberlo hecho con la otra forma, ¿ya? Con el amplificador inversor o el no inversor, y conectando uno de los terminales de la termocupla a tierra, ¿ya? Pero en ese caso, vamos a ver que una de las aplicaciones de los amplificadores diferenciales es que tienen mayor inmunidad al ruido eléctrico, ¿ya? El ruido eléctrico, por ejemplo, el que viene de los 50 Hz de la red eléctrica, se acopla capacitivamente a los dos terminales, ¿ya? Supongamos que aquí están los 220, están a tierra, entonces se acopla por aquí, también se acopla por acá capacitivamente, ¿ya? 220, se supone que es la misma señal, ¿ya? Porque están más o menos en área, en superficie, están muy juntitas los dos cables. Entonces, ese ruido se acopla en los dos lados, pero como son la misma señal, y este amplificador es un amplificador diferencial, entonces las mismas señales las deja fuera y deja pasar solamente la diferencia. Por lo tanto, ese ruido desaparece y solamente me amplifica la diferencia, por ejemplo, mi termocupla, que es la que está acá, ¿ya? Y ese es el voltaje que me interesa medir, que es un voltaje muy pequeñito, pero es diferente un extremo del otro, por lo tanto, ese es el que amplifica, ¿ya? Entonces ahí está el motivo de por qué utilizar un amplificador diferencial y no un amplificador común y corriente como inversor, el que vimos anteriormente, porque en el caso del amplificador inversor, cuando tenemos, o no inversor, da lo mismo, supongamos que tenemos la configuración así, ¿ya? Y ahí tenemos el VO, aquí supongamos lo tenemos a tierra, y ocupamos la misma termocupla, ¿ya? El mismo elemento que se conecta por acá, y el otro extremo lo vamos a tirar a tierra, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el problema? Que ahora si se me acopla entonces el ruido eléctrico, por ejemplo, los 220 se me acoplan acá, capacitivamente, perdón, 220, pero aquí no se me va a acoplar porque aquí está tierra, ¿ya? Aquí el acoplamiento por el otro extremo no sucede porque está a baja impedancia, en este caso porque está conectado a tierra, ¿ya? Entonces, aquí en realidad el voltaje va a ser cero del ruido, ya porque está conectado a tierra, pero aquí el voltaje no va a ser cero, va a ser la señal de la termocupla, el voltaje de temperatura, más esa señal que se está acoplando aquí del ruido eléctrico, ¿ya? Y aquí yo no puedo como separar uno del otro, así que en el fondo lo que se va a amplificar aquí, veo, va a ser la señal de temperatura más la señal de los 220, ¿ya? Multiplicado por la ganancia del amplificador, que no sé, porque el G, ¿no es cierto? Aquí, en cambio, se va a amplificar solamente la señal de la termocupla, el BT por G, pero la señal de modo común va a ser muy, muy, muy pequeñita. Entonces, eso es uno de los motivos por qué se utilizan circuitos amplificadores diferenciales, ¿no? Tienen ventajas sobre los amplificadores no diferenciales, ¿ya? Bueno, aquí lo que vamos a hablar es un poco de la impedancia de entrada, ¿ya? Si yo pongo un circuito, o sea, una fuente de tensión, la pregunta es, ¿qué corriente circula por estas dos entradas o por ese dispositivo? ¿Ya? ¿Cuál es la corriente que circula por acá? Dado que yo tengo un voltaje B, ¿no es cierto? Aquí se ponen patas para arriba por un motivo que vamos a ver a continuación, pero la pregunta es, ¿qué corriente circula para un voltaje determinado? ¿Ya? Y ese cociente entre el voltaje que yo aplico y la corriente que yo observo es la impedancia de entrada, ¿ya? Entonces, no es tan fácil de entender cómo se genera la corriente, ¿ya? Pero siempre podemos partir del famoso cortocircuito virtual, como dijimos, ¿ya? Si nosotros asumimos que estos dos voltajes son iguales, ¿ya? Pongan el nombre que quieran, si quieren B más o BX, B más, ¿ya? Si estos dos voltajes son iguales, en el fondo estamos diciendo que la caída de tensión entre este punto y este punto es cero, ¿ya? Por lo tanto, podemos hacer una malla, y esa malla es equivalente a que tuviésemos un voltaje. Podemos reordenar esto un poco. Por ejemplo, según cómo está esto acá, podríamos dejarlo como el voltaje más menos, ya el que está ahí dibujadito, pero ahora lo ponemos al revés. Después viene ese R1 que está acá, R1. Después viene un voltaje, pueden dibujarlo así si quieren, de 0 volt, ¿ya? Porque ese es un cortocircuito.
Después viene la otra R1, la que viene por acá. Y después llegamos al otro terminal, que es el que está acá abajo. ¿Ya? Y eso, ¿ya? Después, si se fijan, hay un R2 que va a tierra, pero ese R2 va después del primer R1, ¿ya? Si quieren lo pueden dibujar acá. Este R2 va a tierra. Pero esto no es relevante para lo que vamos a ver, que es el Kirchhoff de, o sea, de voltaje que tenemos entre los elementos que tenemos acá, ¿ya? Entonces tenemos un voltaje, en este caso es V, y tenemos una determinada corriente que pasa por dentro, si quiero, por fuera, y las caídas de tensión de R1 y el voltaje V0. Así que por el Kirchhoff por LKB, en el fondo vamos a ver que la corriente que circula por aquí, ¿ya? No es otra que V dividido por las dos R, ¿ya? 2R1, ¿ya? Y el cociente entonces va a ser que implica que V partido por I, que es igual a la Rin, la impedancia entrada, es igual a 2 veces el R1, ¿ya? Así que esa es la impedancia de entrada. O sea, si yo pongo una fuente de tensión, acá, V, voy a ver que la corriente que circula va a ser producto de 2 veces este R1, ¿ya? Entonces, supongamos que R1 sea, no sé, pues 100 ohms, ¿ya? O 50, ¿ya? 50 ohms R1. Los dos R1 entonces me da 100 ohms. Por lo tanto, si yo pongo aquí un, no sé, pues un voltaje de 1 volt, va a ser la corriente 1 volt dividido en 100 ohms, ¿ya? Serían 10 miliamperes, ¿ya? La corriente que circula por acá. Esa es la impedancia entonces de entrada de un amplificador diferencial cuando nosotros le ponemos una carga balanceada, ¿ya? Ninguno de los dos terminales está a tierra, si te fijan, ¿ya? Ahí está entonces el 2R1. Necesito ver la hora. Empezamos a las 2:30, si nos quedan 8 minutos. Ya, pero esta situación de esta fuente de tensión flotando, por así decirlo, que no está conectado a tierra, ¿ya? Eso quizás otra forma de que puedan pensar en las señales balanceadas, que es una señal que está flotando, que no está conectada a tierra, ¿ya? Es distinto a este caso, decía, de la impedancia de entrada que ve esta señal, a si nosotros tenemos dos fuentes, ¿ya? Una conectada a R1 y otra conectada a, o sea, una conectada, bien digo, a R1 o al B1 y otra conectada al R de abajo, ¿ya? Pese a que el amplificador va a amplificar solo la diferencia entre los dos, pero del punto de vista de corriente, la corriente que pide la resistencia R1 por arriba va a ser distinta a la corriente, o no, no necesariamente va a ser igual, a la corriente que pide la resistencia, las de abajo, ¿ya? Y vamos a ver por qué. Pese a que estos voltajes son iguales, ya que si yo pongo BX y BX, que son iguales, ¿ya? Pese a eso, decía, las corrientes no tienen por qué ser iguales. Primero que todo, la corriente, podemos ver fácilmente que la corriente que se le pide a la fuente B2 está relacionado directamente a R3 y R4. De hecho, es la suma de R3 y R4 la impedancia de entrada que ve la fuente B2, ¿ya? Porque recordemos, la impedancia de aquí hacia adentro es infinito. El R in del amplificador operacional es igual a infinito, ¿ya? Así que por aquí no pasa corriente, por lo tanto la corriente que se le quita a B2 es solamente producto de R3 y R4, ¿ya? Así que el R in 2 es igual a R3 más R4, ¿ya? Mientras que la corriente que se le quita a B1, ¿ya? Va a ser igual a la tensión BX, ¿ya? Menos la tensión B1, ¿ya? O sea, por el otro lado, la corriente, pongámosle I1, ¿ya? I1 va a ser igual entonces a B1 menos BX, ¿ya? Dividido en R1, ¿ya? Y si eso lo dividimos luego por B1, ¿ya? O al revés, B1 lo dividimos por I1, B1 dividido por I1, que vendría siendo la impedancia de entrada 1, nos da entonces que es B1 por, al revés, R1 dividido por B1 menos BX, ¿ya?
Esto es un por si acaso. Y lo vamos a mejorar un poquito. Ahí, ya. Entonces depende de cuánto es Bx, ¿ya? Para saber entonces cuánto me va a quitar, cuánto va a ser R1, ¿ya? Y en particular lo que interesa, vamos a ver, ya bueno, lo que les decía, R debido al B2 o si quieren la impedancia entrada debido a R3 y R4, entonces sería, bueno, R3 más R4. Y debido a la impedancia de entrada por voltaje B1 o desde el punto de vista de R1, como les decía, va a depender de cuánto es Bx. ¿Ya? Por ejemplo, si B1, pongámosle que es igual a 1 volt, y se da que Bx también es 1 volt, entonces vemos que B1 menos Bx va a ser igual a 0. Por lo tanto, la corriente I1 va a ser 0. ¿Ya? O sea, depende de cuánto sea mi Bx, cuánto va a ser finalmente la impedancia de entrada en un punto de operación determinado. ¿Ya? Pero más que cuál es la impedancia de entrada en ese punto de operación, que depende de Bx, que a su vez Bx depende de qué cosa, del voltaje B2, lo que nos interesa es cuánto cambia la corriente, o sea, el de I en de B1, ¿ya? Cuánto cambia la corriente o con respecto a la variación de voltaje BI, ¿ya? O mejor dicho, de B1 sobre de I, ¿ya? Y ese cociente entre cuánto cambio yo B1 y cuánto cambia la corriente es finalmente mi impedancia de entrada, pero ahora no referido a un solo punto de operación, sino referido a cualquier punto de operación, ¿ya? Entonces, la impedancia de entrada la definimos ahora como la variación de corriente dividido en la variación de voltaje a la menos 1, ¿ya? Porque en realidad es voltaje por corriente, y vimos que entonces la variación de corriente era B1 menos el B más, o el Bx como lo había puesto yo acá, dividido por R1, ¿ya? Y sobre la variación de voltaje. Bueno, al final, al hacer todo esto, nos da que es R1, ¿ya? O sea, en el fondo, cuando yo varío B1, hago que B1 suba y baje, la corriente que voy a observar que cambia va a ser con relación a la constante R1, ¿ya? Así que podemos decir que la impedancia de entrada por B1 es igual a R1 y la impedancia de entrada por B2 es igual a R3 más R4, ¿ya? Así que son dos impedancias de entrada distintas por arriba y por abajo cuando son dos entradas independientes, ¿ya? No así cuando es una sola entrada diferencial balanceada como el caso de acá, donde tenemos una sola impedancia de entrada, ¿ya? Así que ahí hay que poner cuidadito, ¿ya? Para la hora de calcular las corrientes o las impedancias, o si le pregunto cuál es la impedancia de arriba o de abajo, ya tienen que saber que son distintas. Eso. Así que ese es como el último detalle del amplificador diferencial. En general, como ven, siempre está la misma estructura. Está cuál es la ganancia del amplificador de la configuración. Primero vimos la configuración inversora, después vimos la fórmula de la ganancia y después vimos la impedancia de entrada de la configuración inversora. Después vimos cuál es el esquema de la configuración no inversora, cuál es su impedancia de entrada y así. Y ahora vimos el amplificador diferencial, vimos la fórmula de la ganancia del amplificador diferencial y ahora estamos viendo las impedancias de entrada del amplificador diferencial. ¿Ya? Eso. Entonces, bueno, hay un poco lo que vi, ya las impedancias de entrada. Por último, el concepto, que ya un poco se los he mencionado, del modo común y el modo diferencial. ¿Ya? Aquí, más que pensarlo mucho, váyanse a la definición, ¿no? ¿Ya? El voltaje de modo común no es nada más que el promedio entre los dos voltajes, ¿ya? Entonces, si vimos que teníamos un voltaje B1 y B2, ya por ejemplo aquí, B1, B2, o acá, que tenemos un B1 y un B2, ¿ya? Independiente de cuál sea el caso, si es una señal de entrada balanceada o desbalanceada, o dos desbalanceadas, la fórmula del voltaje en modo común es el promedio de las dos voltajes, nada más que eso, ¿ya? Es el voltaje entonces que el sistema no va a amplificar, o dicho de otra forma, va a rechazar, ¿ya? Así que el voltaje en modo común es V1 más V2 partido por 2, ¿ya? El caso en que V1 y V2 sean exactamente iguales, digamos, un volt y un volt, entonces tenemos que el modo común es 1 más 1, les va a dar 2 dividido en 2 igual a 1, ¿ya? Así que el modo común es exactamente el mismo voltaje que cada uno, el caso que los dos voltajes sean exactamente iguales, ¿ya? El voltaje diferencial es la diferencia entre los dos, ¿ya? V1 menos V2. Eso es todo.
¿ya? Así que esos dos voltajes son importantes porque uno, vimos, el amplificador diferencial no lo va a amplificar y el otro, el amplificador diferencial, sí lo va a amplificar, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con el monito que tenemos acá? Por ejemplo, tenemos dos voltajes desbalanceados, un B1 y un B2, y queremos amplificar, y vamos a ver que dependiendo de cuáles sean esos voltajes van a tener un modo común y van a tener un modo diferencial. O sea, van a tener una parte que es común y van a tener una parte que es diferencial. Por lo tanto, podemos redibujar esto de esta forma, ¿ya? Podemos decir que el voltaje común es como una fuente común, valga la redundancia, ¿ya? Tiene una fuente de voltaje común que une a las dos señales en ese punto medio, y el voltaje diferencial es, por un lado, una pequeña fuente de voltaje diferencial hacia arriba y otra fuente de voltaje diferencial hacia abajo. Solo que vamos a poner media fuente diferencial hacia arriba y media fuente diferencial hacia abajo, con tal de que ahora la diferencia entre B1 y B2, si sumamos estas dos fuentes, nos da el voltaje diferencial que nosotros ya conocemos, ¿ya? Mientras que el voltaje común, que es ese punto medio, entonces no es, o sea, es el voltaje que no vamos a amplificar. Sí, visto desde estos dos terminales, B1, el que está acá, y B2, el que está acá, nosotros solamente vemos un voltaje B1 y un voltaje B2. Si se fijan, el voltaje B2 es el voltaje modo común, más el voltaje diferencial medios, y el voltaje B1 es el voltaje modo común menos el voltaje diferencial menos, ¿ya? Y si hacemos B1 menos B2, vamos a tener el voltaje diferencial solamente, ¿ya? Y no nos va a quedar nada del voltaje modo común, ¿ya? Así que estos dos circuitos son equivalentes, ¿ya? Desde el punto de vista de aquí hacia adentro, los dos circuitos son equivalentes. La única ventaja es que aquí podemos ver, como simbolizar el voltaje de modo común y simbolizar los voltajes diferenciales, ¿ya? Y en el otro caso no está tan claro ver qué parte es común y qué parte es diferencial. Lo importante de hacer esto es que nosotros, repito, sabemos que el voltaje común no lo va a amplificar el amplificador y solamente va a amplificar el voltaje diferencial. Entonces veamos un ejemplito. Dice, suponga que el voltaje B1 es igual a 5 volt, ¿ya? O sea, B1 es igual a 5 volt. Que B2 es igual a 3 volt, ¿ya? 3 volt, ¿ya? Entonces, el voltaje de modo común, por definición, es B1 más B2 dividido en 2. Así que 5 más 3 nos da 8, dividido en 2 es 4. Así que, en este ejemplo, el voltaje de modo común son 4 volts, ¿ya? Y ahora el voltaje diferencial, o sea, 5 menos 3 nos va a dar 2 volts. Así que el voltaje diferencial es 2 volts. Por lo tanto, este circuito, con estas condiciones, debería amplificar diferencialmente solamente los 2 volts, ¿ya? O sea, la ganancia que definamos entre R2 y R1, ¿ya? R2 y R1, va a amplificar solamente los 2 volts, porque es el voltaje diferencial, pero no va a amplificar el voltaje modo común, que son 4 volts, ¿ya? Entonces yo podría tener otra diferencia, o sea, dos otros voltajes que me den la misma diferencia, eso voy. Por ejemplo, yo podría tener, en vez de 5 y 3, podría tener, no sé, 12 volt y 10 volt, ¿ya? Entonces, si se fijan, 12 menos 10 me va a dar la diferencia 2 volt, ¿ya? Así que el voltaje diferencial igual me va a dar 2 volt. Por lo tanto, el voltaje a la salida, VO, debido a 12 y 10, tendría que ser el mismo voltaje que debido a 5 y 3, ¿ya? Porque, de nuevo, lo que interesa amplificar es solamente la diferencia entre los voltajes y no el promedio, ¿ya? Entonces, si se fijan, entre 12 y 10 volt, el modo común sí que es distinto al caso anterior. 12 más 10 me da 22, dividido en 2 me da 11. Así que el modo común, que es el promedio, son 11 volts. Pero esos 11 volts no tienen ningún efecto a la salida, o no deberían tener ningún efecto a la salida, ¿ya? Porque el trabajo del amplificador diferencial, de nuevo, es amplificar solo las diferencias y no amplificar las señales comunes, en este caso, el promedio, que son 11 volts, ¿ya? Así que eso. Así se calcula. No es más complicado que eso. Si yo les pregunto cuál es el voltaje diferencial entre 12 y 10, entonces suman y dividen por 2 el promedio, como cualquier promedio, y el voltaje diferencial, entonces 12 menos 10 me da los 2 volts, ¿ya? Y eso se multiplica entonces por las resistencias que dan la ganancia, que es R2 partido por R1, donde recordemos que el R4 y el R3 tienen que tener la misma relación que R2 y R1. O sea, si quieren, el R4 pueden ponerlo igual que el R2 y el R3 pueden dejarlo igual que el R1, ¿ya? Entonces ahí tienen un amplificador diferencial pleno, ¿ya?
No sé si hay alguna consulta acá. Ese concepto de modo común y modo Profe, diferencial va a ¿aló? arrastrarse más adelante, ¿sí? La polarización de las dos nuevas fuentes, ¿cómo son? En ¿Como este caso, normal, más o arbitrariamente se menos? definió más menos, pero podría ser al revés, ¿ya? Ah, ya. O sea, podría Entonces, haber sido, no sé, pues así como para confundirlo un poco, ¿qué pasa si esto es ujú. menos 5 volt y esto es más 3 volt? ¿Ya? Así, tal cual como está. Entonces nosotros por definición, ustedes se pegan a su fórmula nomás, ¿ya? Entonces en el caso de arriba, si tienen menos 5 y más 3, ¿cuánto es el voltaje que hay entre medio? Son 8 volts, ¿ya? Y la mitad de 8 son 4, así que 4 volts sería como el voltaje que hay, la mitad, pero a eso tienen que sumárselo a ver, veamos la fórmula mejor. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Es igual a menos 5 más 3 dividido en 2, por lo tanto, ahí me queda menos 5 más 3, son menos 2 dividido en 2 es igual a menos 1, ¿no es cierto? Pero el rango, si se fijan, el voltaje diferencial es igual al B1 menos B2, y en este caso sería menos 5 menos 3, que me da los menos 8 volts. ¿Ya? Así que voltaje diferencial en este caso sería menos 8 volts, ¿ya? Y voltaje en modo común serían menos 5 volts, ¿ya? Y si yo redibujo este menos 8 y menos 5, ¿cómo me quedaría? Me quedaría aquí una fuente de tensión de menos 1 volt, ¿se fijan? Y un voltaje diferencial, dijimos que el diferencial era menos 8, así que aquí una fuente arriba de menos 4 volt, y aquí otra fuente de menos 4 volt, menos 4 volt. Entonces, partimos de acá, menos 1, en ese punto tenemos menos 1, y a un lado le sumamos, ¿ya? Menos 4, así que menos 1, menos 4, me quedan los menos 5 volt, y el otro lado al menos 1 le restamos menos 4, así que menos 1 menos menos 4 me da los 3 volts acá, ¿ya? Y es precisamente lo que veíamos. Dijimos, por un lado teníamos menos 5, ¿ya? Que es lo que tenemos acá. Aquí me confundí, sí, era para el otro lado, perdón. ¿Ya? El menos 5 tenía que quedar acá, menos 5 volts acá, y aquí debería quedar el más 3, ahí sí, ¿ya? Entonces nos queda igual. ¿Ya? Pero esta representación de alguna forma coincide mejor con el concepto de modo común y el modo diferencial. Modo común, entonces, el voltaje como se ve, que es común para los dos voltajes B1 y B2. ¿Ya? En este caso sería menos 1. Pero ahora a ese menos 1 le sumamos menos 4, así que menos 1 más menos 4 nos queda menos 5, que es el voltaje arriba. Y aquí le restamos menos 4, así que nos quedaría menos menos 4, sería más 4, menos 1 más 4, nos quedan los 3 volts de abajo. ¿Ya? Y son los mismos voltajes que veía al principio. Eso. Así que el tema de la polarización, que no los complique, simplemente aplican la fórmula nomás, ya sin pensarlo mucho. Ya. Ya. Ya estamos en la hora. Estamos bien pasados. A ver, de las 30, sí. Estamos 8 minutos pasados. Me disculpo por eso. Pero para terminar, entonces, el tema del amplificador diferencial. ¿Cuáles son las desventajas del amplificador diferencial? Tiene algunas desventajas, que es su baja impedancia de entrada, ¿ya? O sea, vimos que tenemos dos señales desbalanceadas. Uno va a tener una impedancia de entrada que es distinta de infinito, que es la resistencia R3 y R4. Recordemos que para los amplificadores de voltaje lo ideal es que la impedancia de entrada sea lo más alto posible, ¿ya? Pero en este caso la resistencia de entrada no es infinito, sino que es R3 y R4, ¿ya? En el caso de la resistencia por la entrada B2, pero por la resistencia de la entrada B1, la resistencia es más baja todavía y es solamente R1, ¿ya? Porque recordemos, si en el caso de la configuración clásica, el R3 iba a ser igual a R1 y el R4 iba a ser igual a R2, ¿ya? Entonces, el caso de abajo es R1 más R2, pero el caso de arriba es solamente R1, ¿ya? Así que son impedancias de entrada en general bajas, ¿ya? Que son mucho menores que infinito, que era la impedancia de entrada típica de los amplificadores operacionales, ¿ya? Así que esa característica súper buena de los amplificadores operacionales, que es tener impedancia de entrada infinita, se pierde con la configuración diferencial, ¿ya? Así que eso es una desventaja. Pues la ganancia es difícil de modificar. Si se fijan,
imagínense que tienen configurado la ganancia, no sé, 10 veces, entonces R2 es, por ejemplo, 10 kilos, R1 es 1 kilo, el R de abajo también es 1 kilo y el R de abajo, el R4 es 10 kilos. Y ahora en realidad no les gustó 10 kilos, quieren 9 kilos. Entonces tienen que cambiar ahora el R2 y el R4 al mismo tiempo, ¿ya? O el R1 y el R3 al mismo tiempo, ¿ya? Entonces tienen que cambiar de a dos resistencias iguales. Y como vimos, el modo común se rechaza en la medida que la relación entre R2 y R1 sea igual a R4 y R3. Entonces, si hay alguna pequeña diferencia entre el R2 y el R4, o el R1 y el R3, va a aparecer un modo común en la salida BO, que no debería estar, ¿ya? Así que es súper crítico que estas resistencias estén súper bien pareadas, sobre todo la relación entre R4 y R3 y R2 y R1. Tienen que ser la misma. Entonces, las tolerancias de las resistencias tienen un tremendo efecto en esto de rechazar el modo común. Y si más encima tengo que cambiar dos resistencias al mismo tiempo cada vez que quiero cambiar la ganancia, es muy probable que mi modo común se eche a perder, mi tasa de rechazo modo común. La tasa de rechazo modo común, creo que no lo hemos introducido todavía, es la capacidad que tiene el amplificador diferencial de rechazar la señal de modo común, el BSM, ¿ya? Entonces, esa es la otra ventaja, que es ganancia difícil de modificar, ¿ya? Porque son dos de resistencia, y baja impedancia entrada. Y por último, ahí está, la baja tasa de rechazo a modo común, ya es la capacidad de rechazar las señales comunes, que es lo que dijimos recién, porque depende mucho de que esté súper bien equilibrado el R2 partido por R1, que tiene que ser exactamente igual al R4 dividido por R3. Entonces, si hay tolerancias, variaciones de resistencia debido a la temperatura, etcétera, se cambia un poquito este equilibrio y al tiro empiezan a aparecer las señales de modo común en el voltaje BO, que son lo que precisamente no queremos. Y eso se nota sobre todo cuando hay ruido ambiente, como el ruido de 220 volt. Entonces aparece inmediatamente una señal de ruido en el voltaje BO que, si es que esto estuviese bien configurado la resistencia, entonces no aparecería ese ruido a la salida, ¿ya? Así que esa también es una desventaja de este amplificador. Y una versión mejorada de este amplificador, pero que ya no lo vamos a ver en esta asignatura, es el amplificador de instrumentación, que trabaja sobre el amplificador diferencial, pero le pone otros amplificadores operacionales adelante y hace un poco como que agranda el amplificador, poniéndole más amplificadores diferenciales, operacionales quiero decir, y ahí sí tenemos un amplificador diferencial súper bueno, que es el amplificador de instrumentación, ¿ya? Pero por un tema ya que no queda fuera del contenido de la asignatura, ya no alcanzamos a ver amplificadores de instrumentación, así que nos quedamos solamente con el amplificador diferencial, ¿ya? Pero el amplificador diferencial funciona para un montón de aplicaciones y es eso, con un amplificador operacional sencillo, ustedes poniendo estas cuatro resistencias pueden entonces obtener la diferencia entre un voltaje más que el voltaje absoluto con respecto a tierra, ¿ya? Lo otro, si ustedes quieren mejorar la relación, esa es la tasa de rechazo modo común, una cosa que pueden hacer es, así como en la práctica, en el laboratorio, es conectar estos dos voltajes, unirlos entre sí y poner una sola fuente, por ejemplo el V2, lo ponen común a los dos voltajes, ¿ya? Y empiezan a observar con el multímetro cuál es el voltaje a la salida. Y como saben, dado que los voltajes son iguales, el voltaje a la salida tiene que ser cero. Si el voltaje a la salida no es cero, entonces una de las resistencias tienen que ajustarla. Entonces le pueden poner un potenciómetro a alguna de estas resistencias, por ejemplo aquí, y empiezan con el potenciómetro con un trim-pot a ajustar de a poquito hasta que el voltaje VO sea lo más cercano a cero, ¿ya? Una vez que llega al mínimo, entonces ese ajuste de alguna forma hace que ya el amplificador diferencial esté amplificando, o sea, mejor dicho, rechazando el modo común de la mejor forma, debido a que ustedes están ingresando una señal de modo común a propósito, al hacer el cortocircuito acá, y observando que el voltaje VO llegue al mínimo cuando ustedes ajustan esa resistencia R2, variable, por ejemplo. O puede ser un potenciómetro en serie con una resistencia fija R2, por ejemplo, también. Cosa que entonces con un pequeño ajuste ustedes están seguros que la tasa de rechazo sea la mínima, ¿ya? Así que no es que el amplificador diferencial, así como lo vimos ahora, no sirva, sirve para varias aplicaciones, pero el amplificador de instrumentación, que es una versión mejorada, ese es el que continúa, ¿ya? Eso, y ahí sí que con eso estaríamos listos con el amplificador diferencial, ¿ya? Como dice acá, el circuito se puede extender al amplificador de instrumentación. Eso, ya, chiquillos, chiquillas, entonces lo dejamos hasta acá más, ¿ya? No vamos a pasar asistencia hoy día, así que agradezco su atención, ¿ya?
y nos estamos viendo el miércoles. Entonces, ¿ya? Que tengan una linda jornada. Agradezco. Nos vemos. Cuídense. Chao, profe. Profe. Chao, cuídense. Disfruten la tarde. Adiós. Voy a dejar el video ahí en el aula virtual por si acaso, si alguien lo quiere ver. Ya. Claro, Bueno, profe, que esté bien. Buena tarde. chao, cuídense.